lo que significa la palabra sangre. Ahora vamos a verlo desde un contexto lógico, desde la teología, que nos habla la sangre dentro de la teología. ¿Qué es la teología? Primero que todo, la teología es una ciencia. Es una ciencia, su nombre Teos significa Dios, cuyo propósito y finalidad es acercarnos un poquito más a todo ese misterio grande y magnífico que es Dios. A Dios jamás lo vamos a abarcar. Ninguna ciencia puede abarcar a Dios, ni siquiera la propia teología lo puede abarcar. Solamente lo que hace la teología es indagar, profundizar todos los temas que tenga que ver con Dios. Pero Dios no conoce en una universidad o a través de unos estudios de la ciencia de la misma vida. Entonces lo que hace un teólogo es tratar de buscar que se dan dentro de los estudios de teología, de filosofía, indagar o buscar algunas herramientas que lo dejen un poquito más. Entonces, teólogos, hacemos es estudiar dentro de es la teología, elementos, por ejemplo, estudia la histórico, también estudia a ese Jesucristo que tiene esa esencia divina, todo de la cristología, biología, es decir, todo lo que tiene que ver, se estudia la patrología, que es el estudio de los padres de la iglesia, se hace la moral cristiana, derecho canónico, toda una serie de materias que se ven dentro de un compendio de teología para poder tener algunas pistas y poder dar algunos elementos que nos puede ayudar a encontrarnos un poquito más con Dios y tener unas bases sólidas, no solo de una experiencia que podamos tener, sino también herramientas de la lógica que nos pueden entender el medio divino. Entonces, lo que nos compete hoy es lo que es eso, porque también hay una teología que es una teología que no es cristiana, es decir, que estudia a Dios pero alejado de Jesucristo, ¿sí? O la teología protestante que estudia a Dios, que estudia a Jesucristo, pero que desconoce la iglesia, que es por toda esa teología protestante que de pronto ustedes han escuchado hablar, de los teólogos protestantes que han existido en la historia de la humanidad. Bueno, entonces, el término sangre, fisiológicamente, sabemos que es un elemento importante para nuestra vida. Una persona que no tenga sangre, pues obviamente se muere. Sí, sabemos lo importante que es la sangre. Cuando una persona es herida, lo primero que hay que hacerle es una transfusión de sangre. Al cerebro se puede morir, ¿sí? Entonces, la sangre es un elemento vital, es un elemento que circula por el cuerpo humano en cantidad de 5 litros y es tan indispensable para su existencia que se puede decir, porque la vida de la carne es la sangre, ¿sí? O sea, la sangre es parte esencial eh, para poder alimentar la vida física de una persona, ¿sí? Entonces, es un elemento tan importante para nosotros a nivel fisiológico que imagínense ahora a nivel espiritual lo importante que puede ser la sangre para la vida espiritual de todos y cada uno de nosotros. Y es aquí donde empezamos nosotros a introducir los términos teológicos, ¿sí?
Ya no vamos a ver la sangre solamente desde el punto de vista fisiológico o material, sino desde el punto de vista espiritual. ¿Qué significa la sangre desde el punto de vista espiritual? Y aquí quiero hacer una gran diferencia, especialmente para que nosotros entendamos, porque muchas veces nosotros en la vida espiritual tenemos, hermanitos, que elevarnos un poquito y hacer como una especie de subir escalones. Nosotros pasamos de una fe, perdón por la palabra, como una fe carbonero, de una fe que simplemente se limita a creer simplemente porque alguien me lo dijo que creyera. Entonces esa fe limitada necesita crecer, crecer y crecer y crecer para que nuestra espiritualidad sea una espiritualidad madura, madura. En estos días escuchábamos un evangelio donde se nos hablaba de que la gente le pedía al Señor signos, muéstrenos símbolos, muéstrenos símbolos. El Señor dijo, no se le dará más signo que el signo de Jonás. A veces la fe depende de un milagro, depende de algo para poder creer. Nosotros tenemos que tener una fe madura y tenemos que madurar en la fe. ¿Y cómo yo voy madurando en la fe? Cuando profundizo en una devoción y la convierto en una espiritualidad. ¿Qué es eso, Padre? Te voy a poner un ejemplo. Nosotros somos muy devocionales, somos muy devotos, ¿sí? Y a veces nosotros, por ejemplo, somos devotos de Santa Marta, somos devotos del Niño Jesús, somos devotos de algún santo de la iglesia, que es muy importante todo esto, ¿sí? Porque ellos son personas que nos ayudan a acercarnos a Dios y se convierten también en los intermediarios. Pero yo no me puedo quedar en una devoción, ¿sí? Sino que tengo que profundizar esa devoción. Esa devoción la tengo que ir más allá. Hay gente, por ejemplo, que le gusta hacer las novenas, las novenas al Niño Jesús, y hay mucha gente que de pronto, como no se le dio lo que él quería en esa novena, o ella quería en esa novena, no volvieron a creer más. Se les acabó la fe, ¿sí? Se les acabó la fe. O muchas veces nosotros ponemos la fe en el padrecito, en la hermanita, en aquel o en aquella, y el día que esta persona, por sus debilidades humanas, por sus flaquezas humanas, cometan un error, nuestra fe se acaba. ¿Cuántos hermanitos nuestros tenemos que eran muy cercanos a la iglesia, que eran muy cercanos a la oración, que eran muy cercanos en el apostolado y de un momento a otro se fueron por allá, se montaron en otro barco que no era? ¿Por qué? Porque la fe no era una fe realmente cimentada en Jesucristo. Y aquí es donde yo les aconsejo, hermanitos, profundicemos en nuestra devoción a la sangre de nuestro Señor. Muy bien, podemos hacer un Getsemaní con mucha devoción, con toda la devoción. Podemos hacer un tercer viernes de reparación con toda la devoción, pero yo tengo que profundizar en esto, ¿sí? ¿Y qué es la diferencia, Padre? ¿Cómo sé yo que soy devoto y cómo sé yo que soy una persona espiritual? ¿Por qué? Porque una persona que es espiritual transforma eso que está viviendo, transforma su vida y ella se convierte en un ejemplo para los demás. Les voy a poner otro ejemplo, como sucedía muchas veces en la parroquia de mi pueblo. Yo veía que las señoras rezaban el rosario, estaban rezando el rosario muy devotamente, y cuando de pronto se ponían a cuchichear, pero mira, llegó esta, llegó ¿sí? Entonces, muy devotas, pero poca vida, ¿sí? O yo soy de los que participo muchas veces de la Eucaristía, o soy de los que participo muchas veces dentro de los movimientos laicales de la iglesia, pero no estoy dando un testimonio. Entonces, soy muy devoto, pero poco espiritual, es decir, poco estoy viviendo eso en mi vida. Entonces, cuando yo empiezo a profundizar la vida espiritual, cuando yo me entro en esa profundidad de lo que es la espiritualidad, ¿sí? La devoción tiene una fuerza increíble también en mí.
¿sí? Cuando yo me enamoro más de este apostolado de la sangre de Cristo, cuando yo me enamoro más de esta espiritualidad de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Yo siento que cuando leo los mensajes de Bernabé o cuando yo hago un Getsemaní, mejor dicho, desde la punta de mi cabello, y aquí yo estoy como espelucado, ¿sí? Desde la punta de mi cabello hasta el último dedo de mi pie, siento que realmente eso está transformando mi vida, ¿sí? O sea, toda la esencia está allí. Eso es lo que se necesita dentro de nuestra vida, ¿sí? Porque podemos, ustedes ven en Colombia hay una participación, por lo menos en Semana Santa, de una gran cantidad de personas que van a las procesiones, que van a los ritos del Viernes Santo, pero solo devoción. Vida, muy lejos. No damos testimonio de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, se pide que seamos y vivamos en una espiritualidad mucho más profunda. Entonces, ¿qué nos ayuda la teología? La teología nos ayuda a profundizar precisamente en eso, para entender que la sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene un valor y un significado gigantesco, gigantesco. Cuando veíamos los textos bíblicos, leíamos todo lo que en el Antiguo Testamento hacía referencia a esa sangre derramada como sacrificio y que era sangre humana y que también era sangre de corderos, ¿sí? Ahora no solamente es una sangre de corderos, sino que es una sangre sagrada, una sangre sagrada. La sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene un significado muy profundo, muy grande. Es una sangre bendita, ¿sí? Pero no solamente porque está en un devocional o porque ha sido la experiencia de Bernabé. Bernabé ha tenido una experiencia mística, o sea, él ha profundizado dentro de esa espiritualidad, ¿sí? Por eso sus mensajes muchas veces no son muy bien entendidos. ¿Por qué? Porque está hablando desde una espiritualidad. Y la espiritualidad tiene que ver mucho con la mistagogia, que es una palabra que va acompañando mucho el tema de la espiritualidad. Dice el padre Karl Rahner, que es un teólogo muy famoso, que el cristiano de este siglo tiene que ser místico. Y si no es místico, no es nada. ¿Sí? ¿Qué significa ser místico? Vivir el misterio. ¿Sí? Vivir profundamente el misterio. Hermanitos, ¿cuántos vamos a la Eucaristía? Y de pronto tal vez tú vas con una intención muy profunda de vivir la Eucaristía, pero ¿cuántos van a la Eucaristía y no saben qué es eso? Contestan el celular, por allá pensando en otra cosa, pues no sabemos qué estarán pensando, pero no están allí concentrados, ¿sí? Es a veces terrible cuando las Eucaristías tienen una serie de interrupciones, cuando entra el perrito, cuando entra la señora con tacones, cuando llega tarde a la misa, o sea, como que, ¿me entienden? Ahora sí, cuando no entendemos el valor de la Eucaristía o no entendemos el valor de la vida sacramental, todo se nos vuelve un San Quintín, ¿sí? Si entendiéramos realmente el significado de qué significa bautizarse. Hay tantas personas que traen sus hijos y con sus padrinos a bautizarlos y no saben el significado profundo de lo que le están dando a su hijo y a su hijado. El niño de la primera comunión, a veces los papás le dicen, padre, por favor, dele de nuevo la comunión a mi hijo porque es que no quedó en la foto. O sea, es más importante la foto que lo que el niño está recibiendo. ¿Sí? Jóvenes que reciben la confirmación y nunca más volvieron a la iglesia. Personas que se casaron por la iglesia y jamás volvieron, ¿sí? Porque estamos simplemente siendo devotos, ¿sí? Simplemente vivimos una superficialidad dentro de lo sacramental y no más. Por eso, una cosa que quiero resaltar aquí, ¿por qué se recibe la comunión de rodillas? Porque el velo, muchas personas dirán, esta señora es una señora lambeladrillos, esto es una señora que se cree fanática. No,
¿Me entienden ustedes ahora la profundidad de por qué el velo? ¿De por qué de rodillas? Porque es que es el Señor a quien voy a recibir, porque es alguien sagrado al quien voy a recibir. ¿Mm? Cuando yo profundizo eso, realmente lo entiendo. Si no, simplemente lo hago porque se me ve bonito el velo o porque quiero ponerme de rodillas para que todo el mundo me vea. No, la espiritualidad la estoy sintiendo. ¿Por qué? Porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo tiene un valor y un significado muy grande para mí, ¿sí? En estos días había un video polémico de un sacerdote quien estaba celebrando la Eucaristía. De un momento a otro se puso a llorar y llegó y dijo, miren, esta parroquia no se va a volver a dar la comunión en la mano. Y muchos lo criticaron, pero mire, es su experiencia, es lo que él sintió. Yo no puedo entrar a juzgarlo, ¿sí? Ah, es que sepa, no, es su experiencia. Por eso cuando muchas personas de aquí cuentan sus experiencias espirituales, hay que respetarlas, hay que respetarlas. ¿Sí? Yo no puedo ser juez de una persona que está viviendo su propia experiencia espiritual. Yo he tenido unas experiencias maravillosas, ¿no? Yo tengo un retiro espiritual que alguna vez di en Bucaramanga sobre lo que es la sanación y la Eucaristía, que es una cosa impresionante. Cuando uno profundiza la Eucaristía y la vive y la celebra, no desde una superficialidad simplemente, sino desde la profundidad, ustedes no se imaginan lo que uno llega a sentir en una Eucaristía. En la Eucaristía están los ángeles, la Santísima Virgen María, los santos están allí. Padre, es que yo no los veo. Es porque usted está pensando en los frijoles o los chicharrón que se le quedó en la casa, ¿sí? O usted está pensando en el recibo de la luz que tiene que pagar mañana, o usted está pensando en el perrito que se metió a la iglesia, o usted está pensando por allá en otra cosa totalmente distinta. Y una cosa que sí les quiero decir, hermanitos, dentro del apostolado de la preciosa sangre, tenemos que ser defensores de esto, defensores de estos principios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros los sacerdotes somos culpables a veces de que eso suceda, porque no transmitimos realmente lo que se está celebrando. Muchas veces, Monseñor, el obispo de nuestra diócesis nos habla sobre eso, o sea, nos habla sobre los silencios que se tienen que hacer después de leer la palabra de Dios, nos habla del silencio que tenemos que hacer después de recibir el cuerpo de Cristo. Él nos enfatiza sobre eso y nos dice, hermanos sacerdotes, tenemos que vivir eso porque si no la gente, ¿qué está viendo? ¿Sí? Si yo tomo el Santísimo y alzo el cuerpo de Cristo y lo bajo como si fuera un yoyo, y porque tengo que ir rápido, porque tengo que hacer las cosas a las carreras, porque tengo que celebrar las misas a las carreras, ¿dónde está la espiritualidad? ¿Dónde? Entonces, cuando yo empiezo a profundizar qué es lo espiritual y empiezo a entender el valor que tiene la sangre de nuestro Señor, el valor y el significado que tiene la sangre de Jesús, que es allí, que es el misterio más grande. La vez pasada alguien nos hablaba de los milagros eucarísticos. Los milagros eucarísticos han existido. La fiesta del Corpus Christi, ¿dónde nace? Nace precisamente alrededor de un milagro eucarístico de un sacerdote quien se va a Roma a renovar su fe, porque ya había perdido su fe, porque no creía que Jesús estaba en la Eucaristía, porque no creía que esto era la sangre de Jesús, ¿sí? Y de un momento a otro, el Señor le da su cachetada cuando él, al regresar de Roma, va a celebrar la misa a un pueblito y allí se le transforma el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sacerdote quedó, mejor dicho, un shock, quedó terriblemente, ¿sí? Y el obispo estaba allí cerquita en esa zona y se encontraron en un puente que unía los dos pueblos, y en ese puente es cuando el obispo levanta el corporal con las muestras de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y allí nace la fiesta del Corpus Christi, en un milagro eucarístico. Eso es lo que nosotros tenemos que profundizar. Cuando nosotros entendamos eso, las Eucaristías que vayamos a celebrar, las vamos a vivir de otra manera distinta, ¿sí?
vamos a vivir y a sentir realmente esa presencia del Señor allí, ¿sí? Que uno siente, mejor dicho, que ese cielo, el cielo desciende a la tierra y, mejor dicho, es el momento donde usted como que dice dónde realmente estoy, ¿sí? San Antonio María Claret, ¿qué le sucedía cuando estaba celebrando la Eucaristía? Él se elevaba, los acólitos le jalaban el alba para que por favor bajara los pies a la tierra porque él se iba. San Felipe Neri, él mordía el cáliz porque sentía que, mejor dicho, su corazón le ardía. Ustedes no sé si han visto las imágenes de San Felipe Neri con sus manitos aquí en su costado porque su corazón casi se quemaba, se incendiaba. Las imágenes de San Felipe Neri están aquí con el corazón echando fuego, porque por eso se decía hombre de fuego, que era San Felipe Neri, el hombre de fuego, porque sentía un ardor profundo. Y cuando a él lo canonizaron, le abrieron el corazón, le encontraron un montón de hostias chiquititas allí en su corazón, y su corazón era 2 veces más grande que el corazón de una persona normal. ¿Por qué? Porque ellos realmente estaban viviendo la Eucaristía. Eso es el regalo más hermoso que Dios nos da. Pero vuelvo y les digo, si solamente lo vemos desde una devoción, como lo vivimos muchas veces nosotros, no vamos a sentir absolutamente nada. Y lo espiritual es algo que se siente. Y es algo que se siente, y no solamente emotivo, no solamente la emoción, sino que eso me lleva a decir, no, hombre, yo no puedo seguir en el camino que estoy. Yo no puedo seguir con la vida que estoy. Yo no puedo seguir con estas circunstancias en las que estoy, yo no puedo seguir en la vida que estoy, el Señor me está mostrando algo. ¿Qué le mostró el Señor a este padrecito cuando estaba celebrando la misa? No sabemos, pero ese padre, mejor dicho, cayó en un llanto profundo y tomó una decisión y seguramente en su vida cambió, cambió. Entonces, hermanos, la sangre cuando se derrama es símbolo de fuerza, es símbolo también de un sacrificio, es símbolo de redención, es símbolo de reconciliación, es símbolo de sanación, es signo de fortaleza. Todos los apelativos que podamos nosotros ponerle a la sangre, desde un punto de vista espiritual, ¿sí? La sangre de la nueva alianza, la sangre que reconforta, la sangre que reanima la vida del ser humano, la sangre. Muchas veces hemos escuchado esta frase, la sangre de Cristo tiene poder. Es eso, el poder que tiene la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde entra la teología a hacer una significación y una transsignificación de lo que es la sangre de Jesús. ¿Sí? Entonces, pero la sangre también, así como la vemos desde el punto de vista divino, también tenemos que trascenderla hacia el otro aspecto que nos habla el Señor. Si yo entiendo y valoro la sangre de nuestro Señor desde esa división divina, desde esa visión divina, también tengo que valorarla, la sangre de mi hermano. La sangre de mi hermano, lo que hablábamos la vez pasada, el valor que tiene también la sangre de mi hermano. Sí, la sangre de mi hermano también es divina. ¿Por qué? Porque tengo que valorarla, tengo que respetarla. Por eso Jesús muy sabiamente dice, amar a Dios y amar al prójimo. ¿Sí? Amar a Dios y amar al prójimo. Amar al que está cerca, amar a esa persona que está cerca. La sangre es unidad, también es un signo de esos gritos desesperados de los que sufren, también es símbolo de expiación, de redención, de remisión de los pecados. Hay muchos apelativos que pueden salir del término sangre desde el punto de vista teológico, muchísimos. Dentro de la sangre, perdón, dentro de los misioneros de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos varios apelativos a la sangre. Hablamos de la sangre de la alianza. ¿Qué significa la sangre de la alianza? La alianza que hace Dios con su pueblo y la nueva alianza que hace con nosotros a través de Jesucristo.
¿Qué es una alianza? ¿Qué vamos a entender nosotros como alianza? Alianza es como un acuerdo. ¿Cuál era ese acuerdo que tenía Dios con el pueblo de Israel? Que el pueblo de Israel fuera el pueblo de Dios y que Dios fuera su pueblo. Que el pueblo de Israel no se fuera a coquetear con otros dioses por allí, por allá, sino que entendiera que Dios era su pueblo, que Yahvé era su Dios y Yahvé entendía que era su pueblo. Y así lo entendió el pueblo de Israel. ¿Sí? Hoy en día ellos todavía tienen ese concepto de que es el pueblo de Dios. Pero ojalá entendiéndolo desde un punto de vista de humildad y de sencillez. Pero con Jesús se da una alianza universal, no solamente con el pueblo de Israel, sino con todos y cada uno de nosotros. ¿Y cuál es esa nueva alianza? Una sangre que repara nuestros pecados, una sangre en la cual Dios nos da una oportunidad. Dios nos perdona de nuestros pecados. Dios nos salva a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, también es una sangre que salva. Gracias a esa sangre, nuestro Señor Jesucristo, somos salvados, somos redimidos. La sangre de la alianza. Entonces, tenemos nosotros aquí una serie de elementos que nos van a ayudar a entender precisamente esto. Quiero leerles algo sobre la alocución del Papa, hoy ya San Juan Pablo II, a los miembros de la sangre de nuestro Señor Jesucristo en el año 1989 en Roma. Y quiero que ustedes escuchen esto y es como si nos lo dijera a quienes seguimos este apostolado de la sangre. Dice, a la congregación de los misioneros de la preciosa sangre que celebran la memoria litúrgica de su santo, como muchos fieles, nosotros también queremos ir en espíritu al sepulcro de San Gaspar, que fue el fundador de los misioneros, ¿sí? Donde más de una vez el Papa Juan XXIII ha unido a San Gaspar en modo emblemático con la devoción de la preciosa sangre, llegando a definirlo como el verdadero y más grande apóstol de la devoción de la preciosa sangre en el mundo. Si ustedes quieren, queridos hermanos, profundizar un poquito más sobre esto, yo los invito a que ustedes busquen en internet San Gaspar del Búfalo. No sé si lo han escuchado hablar alguna vez, pero sería bueno que indagaran quién era San Gaspar del Búfalo, cómo así que el Papa Juan XXIII le dijo que era el verdadero y más grande apóstol de la devoción de la preciosa sangre en el mundo. Entonces, buscar a San Gaspar del Búfalo. San Gaspar nos invita a reflexionar el misterio de la sangre que emana del costado que ha atravesado nuestro Señor Jesucristo. Es el símbolo de toda violencia perpetrada en la historia de la humanidad que comienza con el grito de la sangre de Abel. Miren que ya empezamos nosotros a entender que esa sangre viene desde el Antiguo Testamento por la sangre de Abel y llega hasta el fin del mundo. Por otra parte, esta sangre se puede ver como un símbolo de toda la obra de la salvación que partiendo del Padre llega hasta nosotros y se difunde por el mundo para la salvación de todos a través del ministerio de la Iglesia. ¡Qué belleza! Esto no es algo particular, esto es algo universal y se extiende por todo el mundo con el objetivo de salvar y salvarnos a todos y cada uno de nosotros. En la visión de fe de vuestro santo fundador, la sangre de Cristo es la imagen del amor perfecto del Redentor hacia nosotros y pide una respuesta de amor fiel a Dios y a nuestros hermanos. Una respuesta de amor fiel a Dios y a nuestros hermanos. Queridos hermanos, quiero repetir en esta circunstancia la exhortación que les hice en el año 1986. La espiritualidad de San Gaspar es realmente en el corazón de la vida cristiana. La preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo ha sido siempre objeto
de una especial atención por parte de todos los santos, pues esta sangre es la escuela de la santidad, de la justicia, del amor. Copien esto. La sangre de nuestro Señor Jesucristo es la escuela de la santidad, de la justicia, del amor. ¡Qué belleza! ¿Sí? Esta devoción a la sangre de nuestro Señor Jesucristo no es cualquier cosa, queridos hermanos, es la escuela para llegar a la santidad. Si somos devotos a la sangre de Cristo, profundizamos en esta espiritualidad, estamos en el camino hacia la santidad, de la justicia, del amor. No dejen nunca de profundizar en este misterio de justicia y de amor y llévenlo a todo el mundo. No les leo más para no alargarme, pero estas son palabras de su santidad, San Juan Pablo II, sobre esta espiritualidad maravillosa de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que el camino hacia la santidad está allí, en este apóstol, en esta devoción y en esta espiritualidad tan grande a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es donde nosotros entramos, es donde nosotros profundizamos. Entonces, vamos a darle nosotros un valor trascendente a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que vayamos leyendo estos mensajes de Bernabé, no nos quedemos simplemente en la superficialidad del mensaje, sino en la profundidad del mensaje, que es donde nosotros vamos a encontrar una riqueza maravillosa para nuestra vida espiritual. Ahora, la sangre de Cristo. Hoy ya hemos hablado de todo lo que significa la sangre de Cristo en la parte espiritual, todo el significado maravilloso de la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la vida de nosotros, cuando nosotros podamos comulgar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Incluso antiguamente se comulgaba en las dos especies, hoy lamentablemente no se hace en las iglesias en los Estados Unidos. Sí, esa tradición de comulgar en las dos especies, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, por tema de sanidad, ese es el tema de sanidad, y ahora con el COVID, pues, mejor dicho, hasta nos mandan la comunión por servicio. Ha perdido mucho verdadero en la Eucaristía, lo que ver el de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vuelvo y lo repito, también tenemos que hacerle referencia a esta sangre de nuestros hermanos que gritan en las calles, de las mujeres que han abortado, de los asesinatos, de tantas personas que sufren, de tantos gritos de la sangre en tantas personas en el mundo, que nosotros y no hacernos los sordos, escuchar la sangre del enfermo, ¿sí? Yo no sé si aquí hay personas que de pronto trabajan en hospitales, en clínicas, saben el valor de la sangre dentro del hospital. Hay una oración muy bonita dentro del devocionario de la preciosa sangre de los misioneros, que es la sangre del donante de sangre. No sé si ustedes han escuchado hablar, pero hay una oración para aquella persona que dona sangre. Increíble, ¿sí? Miren todas esas cosas tan bonitas que surgen de esta devoción y esta espiritualidad de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, queridos hermanos, ese es el valor de la sangre de Cristo en la redención humana, en la redención de todos y cada uno de nosotros. Yo quisiera que ustedes, como devotos y como futuros profundizadores de este carisma, de esta espiritualidad tan maravillosa de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como lo decía la vez pasada, se enamoraran cada día más de esta devoción, de esta espiritualidad e ir creciendo, porque a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo se nos abre el camino hacia la santidad. Muy bien, entonces vamos a dejar hasta aquí. Si hay alguien que quiera hacer un comentario, lo podemos hacer en estos momentos. Marta va a acompañar esta participación de los que lo quieren hacer.
Deben levantar la manito, por favor, dentro de la misma plataforma. Están las pantallas cerradas, padre. ¿Será que se quedaron dormidos? No sé, o asustados. Bueno, por allí hay una Mariela. Una María Barrera. María. Buenas noches, padre. ¿Me escucha? Sí, señora. Muy bien. Ah, bueno. Sí, padre, a comentarle. Aportar mi comentario. Lo que su merced comenta del padre es sacerdote muy cerca acá de mi barrio. Y yo creo que ya ese video se ha hecho pues como muy viral. Al punto de que yo comenté con mi párroco y le dije, es que de verdad, padre, de verdad que sí, nosotros deberíamos obedecer primero a Dios que a los hombres. Para mí es, mejor dicho, súper sagrado recibir a nuestro Señor de rodillas y en la boca. Y yo le decía al sacerdote, yo estoy completamente segura que nadie se va a contagiar de nada de los que estamos comulgando. Eso de contagio y eso es, para mí es un simple invento, padre. Y no se debería recibir más en la mano. Debería ser de rodillas y en la boca, como debe ser. Porque yo sé que nuestro Señor lo está pidiendo así. Entonces, es un sacerdote de una parroquia cerca de acá de mi casa. Sí, precisamente la conferencia episcopal, los obispos han llegado a ese consenso. Es dicho, los obispos han dicho, quienes deseen recibirla, la boca, pueden hacer. Quienes lo reciban en las manos, lo pueden hacer, ¿no? Pero de pronto no lo hemos logrado entender así y de pronto hay mucha confusión, pero yo creo que los obispos han sido muy sabios en tomar esta decisión, ¿no? Y ya pues también a modo propio se le respeta a las personas también eso, ¿sí? Pero obviamente la experiencia de este sacerdote fue una experiencia alrededor de lo que él sintió, ¿no? Ahí está Alicia, padre. Alicia. Alicia, ya le estoy dando paso. Buenas noches. Buenas noches. Pues realmente me parece magnífico uno poder darle esa reverencia a Dios. Pero sí necesitamos el auxilio de los sacerdotes sobre las personas que tenemos cierta edad y tenemos dificultad para levantarnos del suelo, de tener siquiera un reclinatorio donde la persona que desee comulgar se pueda arrodillar. Porque el problema es que uno se va a parar y casi se va al suelo. Más hoy con esos pisos que tienen tan resbalosos las iglesias. Yo lo hago a veces en una rodilla y me da dificultad levantarme. Quisiera y desearía hacerlo como lo hacía uno o lo hace en la basílica, que uno se arrodilla en la parte que tiene un arrodilladero que hay antes del presbiterio. Pero realmente aquí pues se para el sacerdote delante de uno y no le da la posibilidad de recibirlo en la boca, y hay sacerdotes que rotundamente dicen que no. En mi parroquia el sacerdote dice que tenemos que recibirlo en la mano. Y así le ha ordenado al diácono. Entonces yo voy a otra parroquia donde me la dan en la boca. Bueno, ves que de pronto encuentras esa otra alternativa, ¿no? Yo creo que es un consejo más pastoral que uno debe sentirlo, ¿no? Y debe acompañar a las personas que deseen hacer, ¿no?
Entonces, Pero yo lamentablemente, digo, pues, padre, algunos... yo digo que sería bueno como sugerirle de pronto al obispo de que realmente la parroquia, por respeto a los fieles también, porque nosotros merecemos respeto, tener 1 o 2 reclinatorios donde las personas que deseen arrodillarse hagan cola después de lo que deseen recibirlo como quieran. Pero uno sí necesita ese recogimiento. Muy bien, muchas gracias. Listo, padre. Bueno, entonces, queridos hermanos, entendiendo el significado profundo que tiene la sangre de nuestro Señor Jesucristo y el valor y el significado que tiene también la sangre de mi hermano, voy a entender y comprender ese misterio, que vivo dentro de la Eucaristía, que vivo en el templo, pero que también tengo que vivirlo fuera del templo, en mi casa, en mi trabajo, en los lugares donde estoy, entendiendo que la sangre de mi hermano también tiene un valor y un significado muy grande para mí. Los invito para que sigamos viviendo esta devoción a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para que ustedes cada día se enamoren más de esta sangre, que esta espiritualidad tan maravillosa, y entendamos que ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros tiene un valor y significado muy grande. Digamos al Señor que esa sangre que también guarda, protege, salva, nos salve a nosotros. Sí, por eso siempre decimos, sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, sálvanos a nosotros y al Al mundo mundo entero. entero. Que la sangre de nuestro Señor Jesucristo los ilumine, los fortalezca, los acompañe, los sane de todos y cada una de las dificultades materiales y espirituales que estemos viviendo, y que esa sangre de nuestro Señor nos proteja, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz noche, nos vemos prontamente y seguiremos con la ayuda de Dios profundizando las El creencias. próximo viernes, padre, el próximo viernes. Vale. Buenas Dios los noches, bendiga. padre. Gracias, amén.